Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras, señores. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos. Esto es Las Ocho Puertas. Es 1 de julio, ya llegó julio. Estamos iniciando uno de los meses, lo vengo diciendo los últimos días, vacacionales por excelencia, el mes de julio. Mucha gente ya preparando las maletas, o no sabemos estas vacaciones cómo van a ser, este periodo estival ya puro y duro, julio y agosto. Tampoco sabemos si la incidencia que va a tener en los que habitualmente viajan y disfrutan de las vacaciones va a ser la misma que otros años, porque la situación evidentemente no es igual, aunque se nos dice, se nos aconseja, se nos recomienda que hagamos nuestra vida normal y que si antes viajábamos y tomábamos vacaciones y nos íbamos a cualquier destino, que lo sigamos haciendo y demás. Pero hay todavía cierto respeto, hay una incertidumbre. Pero en todos los ámbitos hay incertidumbre, por ejemplo también en el educativo, y de ello vamos a hablar hoy. Acaba un curso de la forma que ha acabado, un ejercicio, y se planifica un próximo curso que arrancará teóricamente en septiembre, seguramente no en circunstancias normales, porque la situación, aunque vaya mejorando, que eso es lo que esperamos en los próximos meses, que el verano también influya para que la curva, esa famosa curva de la que se ha hablado mucho durante el estado de alarma y durante las fases de desescalada, no sea favorable, pero ya se están planificando planes B, en caso de que la situación no sea todo lo que quisiéramos nosotros. De educación voy a hablar en unos instantes con el concejal del ramo en el Ayuntamiento de Linares, que no es otro que Rafael Funes. Luego nos vamos a ocupar de un club que sigue reivindicando instalaciones, un club deportivo que sigue reivindicando instalaciones para no solamente practicar el deporte que ellos hacen, que es el tiro con arco, sino también para poder organizar competiciones de ámbito provincial, incluso andaluz, que hasta ahora no han podido hacerlo. Aquí cuando han venido, y me refiero a Andrés Padilla, que es el presidente del Club Deportivo Disminusport, de la sección de tiro con arco, siempre se han quejado de ello, de que no les atiende nadie y de que la situación, ahondando ellos alguna que otra solución que es viable, pues no les es atendida. Bueno, pues luego charlaremos también un ratito. Y más tarde, pues vamos a hablar de un caso que hace 2 años tuvo una repercusión, la verdad que muy importante, no solo en el Linares, cuando una mujer de Linares, una mujer joven, fue presuntamente agredida por su pareja, por su marido, unas lesiones que le provocaron esa agresión, que la han mantenido durante mucho tiempo en silla de ruedas, después de pasar por muchos centros hospitalarios. Me refiero a Fanny Cruz. Bueno, para Fanny Cruz hubo un apoyo tremendo por parte de la ciudadanía, se convocaron concentraciones. Bueno, pues mañana la audiencia de Jaén va a juzgar al presunto maltratador. Para mañana hay convocada una concentración a las puertas de la audiencia, pues para manifestar el rechazo a la violencia de género y en particular en este caso, una concentración a la que estamos seguros va a ir mucha gente de Linares. Luego vamos a hablar con Rosario Cruz, que es la hermana de Fanny. En los últimos días se está hablando mucho de ello después de que se ha hecho pública ya la petición de la Fiscalía, que pide 16 años de cárcel para este señor, que desde que ocurrió eso hace 2 años ha estado en prisión preventiva. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, pues no sé si quedará todo listo para la sentencia, pero lo cierto es que ha tenido una repercusión ese caso judicial para juzgar a esta persona, a este personaje que, bueno, siempre hay que dar la presunción, evidentemente, porque para eso hay una audiencia y va a haber un juicio, que será quien le ponga nombre a ello, pero bueno, parece que es un claro hecho de maltrato hacia la mujer, de violencia de género. Bueno, pues esos serán nuestros temas. Luego todo lo que vaya surgiendo de aquí a las 9:30 de la noche, pues ya se lo iremos contando y a esa hora vendrá el informativo Linares al día. 1 de julio. Empezamos el verano. Este programa tomará vacaciones, allá por mediados de julio. También tendremos nosotros nuestras vacaciones, que aunque esté feo que yo lo diga, pues miren ustedes, nos sentimos merecedores de ellas porque hemos estado también trabajando en una situación
pues un tanto estresante también durante el estado de alarma. Al ser considerados los medios de comunicación como servicios esenciales, pues también hemos tenido que hincar más el codo, ¿no? Y darlo todo, como siempre se suele decir, lo hemos dado todo, pues también llegan las merecidas vacaciones. Yo no sé si el concejal de Educación tendrá vacaciones porque se presenta un inicio de curso complicadísimo. Y en lo que se respecta a las competencias municipales, pues evidentemente también hay que estar muy atentos y muy pendientes de todo. El lunes, Rafael Funes. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Rafael Funes tuvo una reunión con el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, y ahí, bueno, ahí se estuvo más o menos definiendo el mapa escolar de la ciudad, cómo va a quedar, etcétera, etcétera, porque siempre en estas fechas decimos, bueno, ¿cómo va a quedar el mapa? Hay más oferta que demanda, más demanda que oferta. Dada la situación, es conocido por todos que hay más oferta que demanda, porque hay más plazas que niños en edad escolar. Hablamos del segundo ciclo de infantil, primero, segundo y tercero de infantil, 3, 4 y 5 años. Bueno, ¿qué tal esa reunión con el delegado? ¿Satisfactoria? Sí, una reunión satisfactoria, pero en la que cada uno tiene, el delegado tiene su papel como representante de la Consejería de Educación en la provincia, y en este caso el concejal de Educación, que soy yo en este caso, pues es una reunión que, si bien fue en unos términos amables, pero sí es verdad que por mi parte pues llevaba en la cartera, por así decir, pues las inquietudes que sé que a estas alturas de curso pues tienen todos los directores con todo lo que tiene que ver con la matriculación, ¿no? Entonces, pues la reunión pues fue una reunión, como digo, cordial, pero en un tono vindicativo por mi parte, porque trasladé al delegado pues todas las incertidumbres y todas las dudas que en el tema de escolarización, entre otros que se trataron, pues los directores de los centros educativos de Linares, pues yo había ido recogiendo diferentes impresiones de ellos y fue, pues ya digo, en unos términos de cordialidad, pero por mi parte muy vindicativa, por el hecho de que yo, pues lógicamente mi ámbito de circunscripción se circunscribe a la ciudad de Linares, y en todo caso, pues mis intenciones y mi obligación es defender que el trato para esta ciudad en materia educativa pues sea homologable al resto de poblaciones de la provincia. Esa reunión, bueno, generó un titular, ¿no? Y es que Linares está por debajo de la ratio provincial. Gente que tiene niños en casa sabe a qué se refiere. A lo mejor muchos de los que nos ven ya no tienen niños en edad escolar. Explícanos qué es lo de la ratio, la media, por debajo, estar por debajo de esa media provincial en la ratio. Bueno, hay que decir primero que en términos de ratio, durante estos años, por una cuestión que voy a explicar después, pues se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando por varias razones también, por la incorporación de plantilla. Este año vamos a ver que se va a incorporar nueva plantilla, y también porque, bueno, una ratio en algunos centros de especial dificultad, sabemos que una ratio excesiva pues puede complicar o puede dificultar la tarea del educador. Estar por debajo, si bien en la media creo que son 18, en infantil son 18 alumnos, si bien, digamos, permite la ley hasta 25. Estar en 18 ya es una cifra bastante buena, pero nosotros estamos ligeramente por debajo. La estadística, a veces habrá centros que tengan un poquito más, centros que tengan un poquito menos, como vamos a ver. Están 17,6, 17, no sé exactamente el decimal, pero bueno, en cualquier caso, un poquito por debajo de la media provincial. Que eso no hace peligrar las líneas, quiero decir, estar por debajo de la media no quiere decir que peligre la línea, ¿no? En principio, la voluntad de la delegación, la voluntad del delegado, es siempre preservar el mayor número de líneas educativas. Vamos a hablar de unidades más bien más que de líneas, vamos a hablar de unidades, preservar el máximo número de unidades. Ahora bien, la ciudadanía también tiene que ser consciente de que el dinero público, eso de que no era de nadie, que dijo una famosa ministra,
el dinero público es de los ciudadanos. Y entonces la obligación y la responsabilidad de las personas que están administrando ese dinero público es hacer con ese dinero, optimizarlo y de forma que, digamos, el uso de ese dinero esté siempre justificado en beneficio de la mayoría. Entonces, yo quisiera darte, por ejemplo, porque ayer sabía que tú ibas a venir con los deberes hechos, y yo también he venido. No, yo vengo a pecho descubierto para que tú me lo cuentes todo. Y yo sé que tú me lo vas a contar. Yo le voy a dar un dato a los ciudadanos que me están escuchando en este momento. En el año 1980 hubo en la provincia de Jaén 10.605 nacimientos. En el año 2018, 4.870. Caray. Es decir, es más del 50%. O sea, en 38 años, ¿no? Es decir, hay 80 al 18, 38 años. Tenemos una estructura educativa de centros, fundamentalmente, que, bueno, aunque algunos vienen incluso de más atrás, pero vamos a poner los años 80, 90, explosión demográfica. Entonces tenemos una estructura de centros educativos para un alumnado que, en este caso, digamos, para 10.000, adaptado a 10.000 nacimientos, cuando en el año 2020 tenemos esa misma estructura educativa de centros, esa misma red de centros, para la mitad de alumnos. Entonces, yo creo que este capítulo ya por sí mismo nos tiene que hacer reflexionar de qué forma, a medio plazo, vamos a tener que optimizar los recursos que son públicos y que son de todos. No para empeorar en ningún caso. Es decir, cuando yo hablo de optimizar, me refiero a que hay que articular las herramientas que sean necesarias para que los recursos educativos vayan donde sean necesarios. Eso. Vale. Antes decía Rafa, con toda la razón del mundo, claro, hablamos de una línea, es muy difícil que se cierre. Se pueden cerrar unidades, hay muchos centros con 2 unidades por línea, pero una línea, no sé si, no conozco yo casos que se hayan cerrado línea, unidades quizás sí, ¿no? Porque no hay el suficiente número de alumnos. Hablando de las unidades, ayer precisamente toda esta situación generó una concentración de protesta de familias que quieren escolarizar a sus hijos en el Centro de Educación Infantil y Primaria Marqueses de Linares, y protestaban por la no concesión de, ya no digo línea, de una unidad más, porque parece ser que hay más niños que los que debería de haber en una unidad, y sin embargo se va a mantener solamente una abierta, y ellos piden 2 para que los niños estén más repartidos. ¿Cómo está este tema? Porque creo que son 20 y algo de niños los que hay matriculados ahora mismo en los marqueses. Sí. ¿Y se va a mantener una unidad? Sí, yo le voy a explicar. ¿Y esos 20 y tantos cómo entran en una unidad? Dada la situación también como está. Voy a intentar explicar esto. Sí, porque está muy, permítame la expresión, muy cabreado. Bueno, yo ayer, es verdad que ayer me llegó al WhatsApp esta noticia. Desconozco, yo no conozco, aquí aparece un señor que no se sabe si es el representante de... Con la mascarilla no le ponemos cara, ¿eh? Bueno, dijo aquí su nombre, yo no voy a citar a esta persona, pero era broma, se erigió en portavoz, no sé si es representante de a los medios atendió un señor, sí. Eso es, si es representante del AMPA, si no lo es decir, estas cosas también, es verdad que había... Yo vaya por delante el respeto a las familias, a todas las familias. Este caso es verdad que, al parecer, yo no tengo los datos oficiales, yo no tengo acceso a la plataforma Seneca para saber cuántas solicitudes hay grabadas, pero bueno, parece ser que tiene un número superior, parece ser que tiene 29 solicitudes de admisión en el centro, ¿vale? Y entonces solicitan una línea más. Hablamos de una unidad más. De primero del segundo ciclo de infantil, eso, de 3 años. Entonces, a mí me gustaría también explicarle a los ciudadanos lo siguiente. Miren ustedes. En Marqueses hay 28 solicitudes, 28 29, me da igual. En esa misma zona educativa, es decir, en la barriada, en la zona, Linares está dividido en 5 zonas educativas, existen 34 plazas vacantes. Alguien puede decir, oye, de la concertada, no, 19 de ellas públicas. Entonces, en una ciudad que va a tener un exceso de oferta de 170 aproximadamente, son 163, 170 plazas por encima de la demanda que hay. En esta situación que hemos dicho de menos del 50% de natalidad respecto a unos años atrás,
creo que incorporar una unidad más a ese centro, existiendo en la zona 34 plazas libres, a mí me parece que eso no es apostar por la educación de calidad o apostar por el uso racional de los recursos, que son de todos. A mí me parece que ese es un tema que en delegación imagino que le darán la respuesta. Al parecer, por el momento no le han concedido esa línea que pedía. ¿Qué opciones hay, perdona Rafa, qué opciones hay dentro de ese radio? Si no pueden matricularse finalmente en los Marqueses, ¿qué opciones hay de la zona? No sé, Colegio Colón, se me puede ocurrir a mí. Está cerca, por cercanía, podría ser, entre otros. Sí. Entre otros. Luego es cierto que también el barrio, yo entiendo que a lo mejor el barrio de La Paz, que es un barrio muy populoso, a lo mejor esos 29 niños pertenecen a ese barrio, ¿no? Entonces, claro, no sé, sería lógico pensar que las familias quieren que sus niños estén lo más cerca posible de su domicilio, ¿no? Sí, eso es cierto. Supongo yo, ¿no? Que yo vaya por delante, a pesar de que es verdad que desconozco a este señor si ejerce de portavoz de la asociación de padres o no lo sé. En cualquier caso, hay una serie de personas que tienen un malestar y tienen una inquietud, y por lo menos mi obligación es tratar de explicarle de una forma, digamos, lo más pedagógica posible, el por qué se puede tomar una decisión o se puede tomar otra. Pero hay que ser conscientes, vuelvo a insistir en el tema de los recursos públicos, recursos que son de todos. Entonces, si en una zona educativa tenemos más de una unidad ofertada que no hay demanda, creo que así, a primera vista, pues no parece razonable incrementar el número de unidades en este escenario que tenemos ahora de reducción de la natalidad y de reducción de la demanda del centro. Perfecto. Bueno, siguiendo hablando de plazas, ayer fue el martes. Perfectamente. Bueno, pues el lunes o el martes, recuerdo, después de la reunión que mantuvo el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, con el concejal de Educación, Rafael Funes, aquí presente, bueno, se emitió una rueda de prensa, una nota de prensa, y se dieron cifras. Quedan aún 163 plazas libres en los 20 centros educativos. Leo textualmente, según la nota de prensa que viene de la delegación de la capital. Ustedes sí saben. Sí, señor, esta es la capital. Si es que hasta desde la delegación se dice. La capital se refiere a Linares. Bueno, bromas aparte. 163 plazas libres en los 20 centros educativos, incluidos los concertados, entiendo, ¿no? 163 plazas libres después de las matriculaciones. Como es una educación que no es obligatoria, sigue siendo no obligatoria, se da por hecho que a lo mejor hay familias que no han matriculado a sus hijos. Este es un tema que yo he comentado con alguna directora y algún director, y es verdad que como consecuencia de la pandemia es posible, porque en algunos centros ha habido una disminución que no se corresponde, digamos, que no es difícil entender que obedezca solo a algo puntual. Ha habido una disminución muy abultada en las matrículas y algunos centros no han cambiado la metodología ni han cambiado sustancialmente, digamos, siguen siendo los mismos centros de siempre, con la misma calidad de siempre. Es cierto, hay centros, llámense concertados públicos, no vamos a dar nombres, que son carismáticos en esta ciudad y que han visto muy reducida la demanda, muy reducida. ¿Qué lectura tienen? No lo sabemos. Es posible que quede una pequeña bolsa de padres que o bien están a la espera de septiembre o bien están un poco con la incertidumbre de la situación que tenemos y el miedo, lógicamente, también a que su hijo, en una situación de escolarización que a día de hoy todavía pues existen, es verdad, muchas lagunas, porque en función de cómo evolucione la enfermedad, pues las autoridades educativas van a tener que ir adaptándose pues prácticamente al momento a esta realidad. Entonces es algo complejo. Es verdad que se pretende que en septiembre el curso comience de forma presencial, pero plantea pues serias dudas de carácter logístico, sanitario, en materia de organización de los centros, y entonces pues yo creo que va a ser un verano de muchísimo trabajo para la consejería,
las administraciones provinciales y luego también los ayuntamientos, lógicamente, que van a tener que intentar ayudar a los centros en lo que sea preciso. Claro, porque durante todo este tiempo, si no se han matriculado, ese plazo sigue abierto, digámoslo así, aunque hay unos plazos oficiales para la prematriculación. Quien no lo haya hecho puede ser por esas razones, ¿no? Por temor quizá, o porque diga, no, mi hijo no va a ir a este curso porque no me arriesgo, ¿no? Puede haber muchos casos. Ya digo, no es una educación obligatoria, por lo tanto pueden los padres tomar esa opción. Pero digo que el plazo se mantiene abierto, se pueden completar esas plazas quizá, ¿no? Yo entiendo que la administración, si detecta que existe estas bolsas de padres que han decidido no llevar a su hijo ante la incertidumbre, y entiendo que si la situación epidemiológica evoluciona favorablemente, pues la administración educativa dará respuesta, no sé cuál, pero dará respuesta probablemente abriendo plazos extraordinarios o por otros canales, ¿no? Para esas problemáticas. Rafa, ¿qué lectura tiene, por ejemplo, que me parece genial, que el Colegio Santa Teresa Doctora tenga una unidad más este año? Bueno, Santa Teresa Doctora, al parecer, había una unidad mixta por la falta de... Sí, porque siempre ha sido un centro con falta de alumnos. Había una unidad mixta. Normalmente, pues si estamos hablando que la ratio siendo de 25, pues si te encuentras, ha habido momentos en los cuales ha habido 5 alumnos en tercero y 7, o 3 años quiero decir, y 7 alumnos en 4 años, por darte una cifra. Y entonces lo que se ha hecho es hacer una unidad mixta con un total, en este caso sería de 12 o 13 alumnos, ¿no? Y entonces este era el caso, al parecer, del Santa Teresa Doctora, y este año lo que se ha conseguido hacer, digamos, unidades independientes. Era algo que era una reivindicación. Hay que recordar también que es zona centro en zona Erasis, y entonces yo creo que la delegación en este caso creo que ha tenido una sensibilidad también a la hora de el apoyo a esas zonas que tienen, pues por las dificultades socioeconómicas de sus vecinos, de integración, etcétera, etcétera, de acceso a los recursos educativos, pues yo creo que ha sido sensible. Yo, volviendo al principio, la impresión que me llevé tras la reunión con el delegado, vistas las cifras grosso modo, pues fue de que en Linares pues se iba a tener un tratamiento pues muy razonable en este tema. Es decir, yo me fui satisfecho de la reunión. ¿Confirmó el delegado, Antonio Sutil, que se va a incrementar la plantilla de profesorado, de profesores? Bueno, yo tengo aquí unos datos que son algunas notas de prensa y algunas cuestiones. Sé que hay un plan que está dotado con, al margen del incremento de plantilla a nivel de Andalucía, de 6.000 docentes. 6.000 docentes estamos hablando. Sí. 6.000 docentes es una inversión. Sí, pero al margen de la nota de prensa, el delegado no te lo dijo a ti, muy te importante. dijo, mira, Rafa, vamos a incrementar tanto. Bueno, esto está extraído de la página de Educación de la Junta de Andalucía, con la inversión de 600 millones. Además, creo que el propio consejero Imbroda y Elías Bendodo también creo que salieron al paso también para explicar un poco este asunto. Aparte de los 6.000 docentes más, 150.000 dispositivos, entiendo yo que serán tablets, para repartir entre los alumnos que tienen para combatir un poco la brecha digital, ante la posibilidad de que tengamos que volver a una enseñanza online o modelos mixtos. Y bueno, yo creo que tanto la consejería como la delegación en este caso están, ya el año pasado venimos de un incremento del presupuesto destinado a educación. Este año, ante la situación tan excepcional que tenemos, se ha vuelto a incrementar la plantilla docente, se ha vuelto a incrementar el presupuesto. Es verdad también, porque no todo va a ser absolutamente para tirar cohetes, es verdad que en general en España estamos en inversión en educación ligeramente por debajo a nivel de PIB de otros países de nuestro entorno, pero muchas veces la clave de la educación no está tanto en la cantidad, sino como en la calidad y en cómo se emplean esos recursos económicos en este caso, ¿no? Claro, es que estamos ante un inicio de curso en el que, bueno, parece ser que se confirma que infantil y primaria sí tendrían los alumnos presencia en las aulas, que esto también estaría por ver, ¿no? Porque el hecho, yo particularmente tengo mi opinión al respecto, ¿no? Y a partir de secundaria ya se podría desdoblar, algunos, que eso ya sería otro debate, quiénes asisten de forma presencial, quiénes se quedan en casa para asistir a clases de forma telemática. Sobre esto también me imagino que se hablaría y demás, sobre todo por la presencia de los niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
Hasta 12 años. Hasta ¿no? 12 años, que es cuando pasa. Presencial. Ahí me da a mí que no todos los padres van a decir mi niño va a ir al colegio si la situación no está totalmente controlada, que de aquí a septiembre no sabemos cómo estará, ¿no? Sí, bueno, sí sabemos. Ahí puede haber un problema muy grande. Puede haber un problema grande, sí es verdad, sabemos. Porque ahí ya se hablamos, perdona, de educación obligatoria, a partir de primaria. Entonces, ahí sería un problema grande. Como digo, la evolución de la epidemia estamos en un seguimiento diario, las autoridades sanitarias, y entonces realmente hasta que no llegue septiembre no vamos a saber, es decir, la situación que tengamos en septiembre va a determinar mucho de lo que se haga. En principio se quiere que sea presencial. Es verdad que algunas otras comunidades, esto no es un tema municipal, pero vamos, yo me estoy informando de lo que hacen otras comunidades, están planteando sistemas mixtos para que asistan algunos días, otros días sea enseñanza online, pero también no hay que olvidar que eso plantea algunos problemas de conciliación y algunos. Entonces es una situación endiablada que de verdad yo no me gustaría estar, yo no le arriendo el beneficio de estar en Sevilla en la Consejería de Educación este año, porque realmente es un tema terrible y muy delicado. Yo creo que los centros, sí es verdad que están recibiendo instrucciones para que vayan previendo un poco, sobre todo espacios educativos, donde ubicar cada una de las unidades para que se puedan respetar las distancias. Habrá probablemente un protocolo de salida escalonada, o los padres no podrán acceder al interior de los centros, medidas muy intensivas de limpieza, de lavado de manos, y bueno, y a partir de ahí pues nosotros en los municipios estamos a la espera siempre de lo que las autoridades que están por encima de nosotros en ese tema pues nos vayan dictando, ¿no? Porque habrá centros, claro, por su infraestructura, pues que cuenten con aulas grandes, que puedan más o menos separar, aunque dicen que para los niños, los pequeñitos, no hace falta distancia tampoco. Hace poco leía yo un estudio sobre los niños, decía, bueno, los niños no tienen problema ninguno. Bueno, los niños, ese estudio, que era la verdad que era un tanto preocupante, decía, no, pero es que el niño cuando llega al colegio, el niño ha tenido contacto con, yo no sé qué cantidad de cifras se daba, ¿no? Porque claro, vuelve a casa, los de casa tienen otra serie de, o sea, es una cadena, ¿no? Entonces claro, el niño no llega, digamos, sin haber tenido contacto con nadie a las aulas. Cada mañana que llega viene de hacer de una posibilidad de contagio también, ¿no? Y además hay que proteger también, no se olvida, los que somos... ¿A los profesores? Los profesores. Ahí es donde voy, porque claro, ¿qué protección van a tener los profesores en ese sentido? O sea, es complicado, yo digo lo que tú, quien tenga que decir, ahora, clase abierta. Yo en septiembre me tengo que incorporar. Y cuando llegue el momento, claro, tú te tienes que incorporar, tú ya eres mayor de edad y tú tienes que ir, obligatoriamente tienes que ir a cumplir con tu puesto de trabajo, pero claro, la situación es muy, muy complicada. Pero digo, hay centros que tienen aulas más grandes que más o menos pueden, no sé si completar la clase guardando las distancias, pero es que hay otras que son clases muy pequeñitas y que dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace eso? ¿Cómo? O sea, los padres que nos estén escuchando y viendo ahora mismo dirán, no, claro, si es que yo no estoy seguro de qué voy a hacer con mi hijo cuando llegue el inicio del curso. También hay que pensar que, bueno, es verdad que tenemos, como digo, vamos a ver cómo evoluciona, ojalá sea de una forma positiva, pero bueno, también hay que pensar que yo estoy convencido de que las medidas que se pongan que se establezcan finalmente pues serán las adecuadas, porque además ahí hay unas directrices muy claras del Ministerio de Sanidad, que luego eso va permeando a las diferentes capas de la administración, y yo estoy seguro de que al final pues bueno, encontraremos la fórmula. Las clases y los centros educativos tienen el inmueble tiene que reunir unas condiciones y unas dimensiones y unas alturas, es decir, un aforo fundamentalmente, de salida, de emergencia, etcétera. Eso es verdad que lo tienen que cumplir, y dentro de esas instalaciones que tiene el centro, pues bueno, sí es verdad que convendría que los centros pues fuesen viendo, que eso lo saben ellos ya, pero bueno, que fuesen un poco previendo de alguna forma ver diferentes espacios alternativos, porque generalmente la biblioteca suele ser un espacio más grande, o el salón de actos, una parte de un gimnasio, etcétera, etcétera, también pueden ser habilitados, probablemente se tengan que habilitar como aulas de forma excepcional, si es que así lo sí. ¿Ahí es el ayuntamiento quien debe de velar porque eso se cumpla? ¿Ahí hay competencia municipal? La competencia organizativa y todo esto la tiene la administración, digamos, autonómica, pasando por la provincial, lógicamente. Sí, pero delegan quizá de alguna forma en estamos a la espera. Oye, ya que estáis vosotros allí,
Es posible, como han hecho a lo largo de la pandemia, nos han pedido colaboración, lógicamente, y nosotros prestamos a todas las administraciones y a todas las consejerías, porque aquí ha habido actuaciones muy importantes en bienestar social, o ha habido actuaciones en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, la ciudad y el ayuntamiento de la ciudad, como parte, digamos, que está más en contacto con los vecinos, pues lógicamente conoce más la realidad también, y entonces probablemente probablemente no, estoy seguro de que los centros nos van a demandar colaboración a nosotros en algunos aspectos, y nosotros vamos a tener que estar ahí también para prestar esa ayuda. Sí. Bueno, pues incertidumbre con la que se abre este próximo curso, ahora ya vacaciones, desconectar un poquito, y los centros no van a desconectar, ni mucho menos, porque los centros, claro, tienen que hacer, no sé si habrá vacaciones o no, porque sobre todo los equipos directivos tienen que preparar un curso que me antoja complicado, muy, muy complicado. No sé si cerramos ya este tema, porque quiero hablar contigo ya de una forma ya breve de esa reunión. No sé si sobre la matriculación o algo quiere decir algo más. No, simplemente, bueno, insistir en el tema del Colegio Marqueses. Estoy seguro de que la decisión que finalmente se tome será la mejor para todos. Y sí había aquí que hacía referencia señor, no quiero citarlo por respeto, ¿Pero es que te ha sentado mal lo que ha dicho ese señor? No, yo pienso que muchas veces, sí es verdad que la información que llega a la familia muchas veces es parcial. No quiero decir otra cosa, pero quiero decir es parcial. Entonces a la familia hay que contarles un poco, hay que oír a todas las partes, como se suele decir. Y también aquí, pues bueno, se deja caer de una forma velada, bueno, que son otros centros los que están, digamos, intentando captar alumnado de alguna forma de esto. Y entonces yo creo que sí es verdad que una recomendación para este tipo de declaraciones, por favor, no incitar o no crear malestar entre la comunidad educativa, entre los centros educativos. Yo creo que la solución que encontremos tiene que ser la mejor para todos, y en la educación participamos todos. Yo creo que ese mensaje, y los centros pues tienen que también saber que, bueno, en unas temporadas o en unos cursos, digamos, pues se concederá todo lo que pide, en otros años un poquito más y en otros años quizá un poquito menos de lo que ha pedido, ¿no? Pero creo que hay que ser coherente en ese sentido y no crear malestar entre los directores o entre las directivas de los diferentes centros. Hombre, lo que no debe haber es competencia entre los centros. Entre los centros educativos no debe de existir competencia, sean públicos, concertados, entre ellos, entre los públicos, entre los concertados, mezclados todos. Competencia no debe de existir, partiendo de una libertad que hay de elegir centro y demás, pero digo, competencia, el hecho de decir competimos como si fuésemos equipos de fútbol, por la educación al fin y al cabo, y yo soy de los que piensa que en Linares hay una muy buena educación, sea el centro que sea, y yo, bueno, pues doy por hecho que hay muy buenos profesionales, tanto en la pública como en la concertada, y que la educación, claro, entiendo también que haya familias que por cercanía pues digan, no, es que quiero que mi hijo esté aquí, o porque mi hijo han estado todos aquí y ahora no quiero que mi hijo se vaya a otro centro, porque hay muchas razones también, ¿no? Ha pasado con la concertada, es verdad, la concertada se crea pues, a mediados por los 80 por ahí, creo que es cuando se aprueba la ley que regula este tipo de centros, lo crea un gobierno socialista, y es verdad que quiero decir con esto que no se le puede decir a la administración que hay ahora, y entonces yo creo que era necesario. La administración no tenía recursos para llegar a muchos lugares, y creo que forma parte, lo queramos o no, es verdad, forma parte de la red del sistema público de educación andaluza, y entonces pues digamos hay que garantizar los derechos de todos los centros, sea cual sea su titularidad. Totalmente de acuerdo. Una última cuestión, Rafa. Ayer se reunió, tengo entendido, el foro, sí, el pleno del foro Educa Siglo XXI. Sí. ¿Qué conclusiones se han sacado? Porque evidentemente también fue una reunión en una situación especial, ¿no? Sí. Esta, ¿no? No tan amable como en otras ocasiones. ¿Qué conclusiones se han sacado? Bueno, no fue amable la reunión porque tuvimos que hacer la telemática, quiero decir, no sé si te refieres a eso. La reunión fue en unos cauces magníficos, transcurrió muy bien, y entonces sí me gustaría, por dejar una nota también y aclarada estas cuestiones, ¿no?, de la escolarización que siempre nos traen de cabeza en esta fecha, sí, estoy muy satisfecho, vaya por delante mi agradecimiento a todos los miembros del foro,
También invitamos a los grupos municipales con representación en el ayuntamiento a que asistiesen a esa reunión telemática, y lo más importante es lo que ha surgido, que ya venimos trabajando en ello, pero digamos que yo tenía la voluntad de que se aprobase por el Pleno, como así fue, ¿no? Entonces, algunas de las líneas de trabajo que te resumo muy brevemente. El foro se articula en 4 grupos de trabajo. Uno es de publicaciones educativas, y estamos trabajando en coordinación con la decana de la Facultad de Humanidades de Jaén, que va a ser la que lidera el grupo y la que queremos que nos ayude a poner en marcha una revista educativa. Revista educativa con carácter científico, una parte, y con un carácter, digamos, divulgativo también para los centros de Linares, para que puedan exponer un punto de encuentro con sus proyectos, con su actividad diaria, con sus actividades, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos también la voluntad de trabajar para instaurar unos premios educativos que premien al mejor proyecto de primaria y al mejor proyecto de secundaria, de los centros de Linares, obviamente, de secundaria y enseñanza de régimen especial, conservatorio, escuela de idiomas. Por otra parte, y visto lo que ha pasado durante esta pandemia, de que muchas familias han sudado tinta con el tema de las plataformas educativas de la Junta, Miguel Dueñas, que es el presidente de FAMPA, pues sugirió al grupo hacer unos pequeños talleres formativos en las plataformas educativas de la Junta para las familias a través de las AMPA. Esto para quizá en octubre, si Dios quiere, en octubre estará en marcha. Y por último, otra idea que os avanzo y que es una idea de más calado, que sería para trabajar en uno de los aspectos más importantes que tenemos que trabajar dentro del proyecto educativo de ciudad, que es la lucha contra el absentismo y la mejora de la convivencia escolar, y que ahí no os puedo decir mucho, pero sí es verdad que estoy en contacto con el área de participación ciudadana, con bienestar y con más áreas que vamos a estar probablemente desarrollando un proyecto en actividad en horario extraescolar relacionado con la danza contemporánea, con el teatro y con la música contemporánea, etcétera, etcétera, de forma que todo el alumnado, especialmente los que tienen más dificultades de inclusión y dificultades en el plano de la interacción con sus iguales en el centro, problemas de convivencia, etcétera, especialmente destinadas a esos alumnos, pues puedan beneficiarse de esas actividades para, en la medida de lo posible, pues mejorar los resultados de estos alumnos. Ah, estupendo, estupendo. O sea que fue muy productiva, se aprobó también la mucho. pequeña memoria económica, hablamos del concurso de relatos. La semana que viene estamos trabajando ya para hacer esa entrega de premios a los que han resultado premiados. Y bueno, pues la verdad tenemos mucho trabajo por delante, Antonio. Sí. Mucho trabajo. No lo dudo. Señor concejal, que ha sido un placer, amigo. Muy bien, como siempre el placer es mío. Si me permite simplemente hacer un breve recordatorio, porque es verdad que durante esta pandemia la ciudad de Linares se ha visto muy afectada, ¿no? Tanto por el nivel de personas que han enfermado, también como los fallecidos. A mí me gustaría tener un recuerdo en esta entrevista para Miguel Navarro, el ordenanza del ayuntamiento, que era una persona sensacional, y también porque, sabes, recientemente pues falleció el marido de nuestra compañera Juana Cruz, que además viene la Comisión de Educación, y entonces yo quisiera enviar un recuerdo pues tanto a Juana como a la familia de Miguel, como al resto de vecinos de nuestra ciudad que lo han pasado mal. Mucho ánimo, y ahora pues en la medida de lo posible pues a disfrutar las vacaciones y a disfrutar el verano. Nos sumamos también nosotros a eso. Gracias, Rafa, por venir. Muy bien, a vosotros. Rafael Funes, concejal de Educación. La situación está así, incertidumbre para el comienzo del próximo curso, una vez terminado de la forma que ha terminado, y con muchas complicaciones, lógicamente, con muchos problemas que, bueno, afortunadamente pues se han ido solventando de la manera que se ha podido. Va a quedar ya siempre en el recuerdo que el último trimestre del curso 19-20 pues fue no un tanto, muy atípico, y donde, bueno, las videoconferencias fueron las verdaderas protagonistas y las que permitieron precisamente que no se perdiese ese nivel educativo. Una pausa, en breve estamos de vuelta con más cosas.